En este video te voy a enseñar cómo crear el famoso Tax Token o Token 2022 de Solana, que tiene las extensiones que te van a permitir hacer auto reward, pasar la autoridad a otra wallet, entre tantas otras cosas. El Tax Token de Solana es aquel que nos permite usar extensiones para obtener nuevas funcionalidades de nuestros tokens comunes. Este protocolo se lanzó en 2022 y actualmente está creciendo muchísimo. Mucho más que nada desde que un token llamado IMG empezó a hacer auto reward a toda la comunidad cada 15 minutos con esta función del auto reward. Es muy seguro que el futuro de Solana pase por estos tokens, así que te voy a enseñar cómo crear uno y ya estar en el tope de las comunidades de Solana. Lo primero que vamos a hacer es ir a Smithy y utilizar el Solana Token Tax Creator. Para eso vamos a elegir nuestro nombre, que nosotros vamos a elegir Smithy Tax Token, y el símbolo que va a ser Smithy TX. Los decimales normalmente en todas las meme coins se deja 6, así que vamos a dejar 6, y el supply vamos a poner el normal, que es de 10 billones. Seleccionamos nuestra imagen y ponemos una descripción. Hasta ahora ha sido el proceso normal de crear cualquier token, pero la magia viene acá. Lo que nos va a permitir este token al proceso de hacer mint es que podamos poner un fee por defecto, que eso es lo que no pasaba antes. Sí, es verdad que los fees pueden desalentar muchas veces la inversión en un token, o es lo que ha dificultado muchas veces la adopción de estos tokens porque se ha abusado de los fees. Pero en este caso, si es bien usado, puede ser hasta una fuente muy buena de reward a la comunidad. Entonces, nosotros lo que vamos a poner aquí es 5%, pero puedes poner el porcentaje que tú creas. Y es importante también determinar un max fee, porque si nuestro usuario de nuestra comunidad está todo el tiempo pagando fees, se desalentarían las transacciones. Entonces, vamos a poner que haya un máximo de cierta cantidad de tokens, porque si las transacciones son muy grandes, el 5% pasaría a ser muy representativo en cuanto a la cantidad de dinero. Así que vamos a poner un max fee de, por ejemplo, si hice 10 billones, vamos a poner que 100.000 tokens va a ser el máximo que se va a poder cobrarle a una persona. Otra cosa que nos permite el Tax Token es cambiar la Authority Wallet. Esto es muy importante porque podemos mintear con una wallet y pasar la autoridad a otra totalmente nueva. Y además nos permite que la wallet que crea el token y tiene la autoridad va a ser distinta, o puede ser distinta, a la wallet con la que nosotros retiramos los fees. O sea, podemos tener una wallet totalmente dedicada a recibir los fees de las transacciones. Y en este bloque lo que hemos visto es las features por naturaleza que trae el Tax Token, pero aún tiene todavía más magia. Lo que hay detrás del Tax Token también son las extensiones, que cuando tú estés viendo este video seguramente tengamos muchas más. Pero lo que sí hay en la actualidad es el Permanent Delegate, es decir, podemos pasar la autoridad de forma permanente a una wallet, y de ahí en más solamente esa wallet va a ser la que para siempre tenga la autoridad sobre el token. Si no tenemos en claro o decidido hacer esto, lo dejamos vacío. Podemos cambiar el estado por default de las cuentas que contengan nuestro token. O sea, una vez que la reciben, podemos cambiar el estado en vez de inicializada, algún otro tipo de estado que consideremos que tenga esa wallet. También podemos poner una tasa de interés a nuestro token. Y por último, lo que podemos hacer es que el token sea no transferible, es decir, que esté bloqueado por la cierta cantidad de tiempo que nosotros creamos. Cuando nosotros pensemos que se te puede terminar, lo único que hacemos es ir al update metadata de Smithy y cambiar eso. En este caso yo lo voy a dejar deshabilitado. Así que simplemente procedemos a crear el token. Una vez que lo hayamos creado, nuestro token va a aparecer aquí, como en esta parte está, y la imagen tarda unos minutos en aparecer, pero tranquilo, va a aparecer. Lo que hacemos ahora, que nos va a aparecer este cartel, es simplemente registrarnos y ponemos Choose Journey, y a continuación, que es el paso que sigue, es crear la liquidity pool de nuestro token. De esta forma, cuando existan las transacciones, vamos a poder recibir en la wallet que hayamos configurado, como que es la wallet de las recompensas o de los tags, vamos a poder recibir todos estos fees para hacer lo que queramos dependiendo de las extensiones que hayamos puesto anteriormente. Así que de esta forma es como puedes crear un Tax Token en Solana 2022, muy fácil y muy versátil. Hoy en día están creciendo cada vez más, así que si quieres explotar Solana al máximo y estar en este nicho antes de que explote, es ahora la oportunidad. Seguime para más contenido de Web3.